La Biblia dice que estaba encorvada. En ninguna parte del texto dice que tenía un demonio. No dice la Biblia que tenía un demonio, eso lo estás inventando tú. La Biblia dice que la mujer estaba encorvada y que esta mujer había sido atada por Satanás. No dice que tenía un demonio. Lo estás inventando tú. Entonces, si tomas por referencia ese versículo, ¿dice o no dice que la Biblia que las enfermedades son un lazo del diablo? ¿Sí o no? Cambio. Vamos a ver, lo que la Biblia no dice es que todas las enfermedades son del diablo. Eso no es verdad. Ahora bien, yo te pregunto, ¿qué es una enfermedad? Por mínima que sea, ¿cuál es la más pequeña que conoces? Dime una enfermedad pequeña que conozcas, Rodrigo. Cambio. La enfermedad más pequeña, resfriado, sin duda, resfriado. Y esto, todas las enfermedades son lazo del diablo. La pregunta, ¿por qué la Biblia califica las enfermedades como un lazo del diablo? Porque ¿por qué entró automáticamente la muerte y con la muerte las enfermedades? Que la muerte no es enfermedades y el pecado no son enfermedades. Ojo, el pecado no es enfermedad y la muerte no es enfermedad. Pero el diablo fue por el engaño que entró la muerte y entró el pecado, y por esto, por la mentira del diablo, entraron las enfermedades. Y la Biblia las califica como lazo del diablo. No dice que es un demonio, dice que son lazos del diablo. Lazos del diablo. No dice la Biblia que es un demonio, son lazos del diablo, que es muy diferente a un lunático. La Biblia dice que un lunático era provocado por un demonio. Cambio. Ah, por primera vez estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, muy bien, pero claro, lo que estabas intentando dar a entender es que el que tiene un constipado, un resfriado, una gripe, es demonio, es por un demonio. Eso es otra cosa, el lazo del diablo, claro, la desobediencia, lógico, el hombre desobedecido ha pecado y muere por culpa del diablo, que sea un lazo, claro, lógico. Pero no todas las enfermedades tienen un demonio, Rodrigo, que eso es ridículo, la gente se va a reír de eso que dices, cambio. No, pero estamos hablando del lunático. El que generalizó el tema de las enfermedades fuiste tú. Estábamos hablando puntualmente de un lunático porque el tema es los endemoniados. ¿Qué hizo Jesucristo con un lunático? Cambio. Le leyó la atalaya, profesor. Cambio. No, pastor, se puso a orar en lo secreto para que fuese recompensado en lo público. No, mis hermanos, la Biblia dice que enfrentó y le ordenó al espíritu que saliese, y es más, le prohibió que nunca más volviese a entrar en él. Marcos capítulo 9 verso 22 en adelante, después que el Padre pide ayuda. Mismo espíritu que los discípulos no pudieron echar afuera, y el problema era la incredulidad del Padre, y ese es el gran problema que tienen los testigos de Jehová. Incredulidad. No creen que hoy se pueda echar afuera, como bien Pedro lo confesó, que no creen que esto hoy se pueda hacer, y eso es incredulidad. No se puede operar en los demonios si hay incredulidad, queda inoperante la persona, y mucho menos se puede operar si se cree que hoy el nombre de Jesucristo ya no tiene poder. Eso la Biblia no lo enseña. Eso en ninguna parte de la Biblia enseña que el nombre de Jesucristo hoy tenga poder o haya dejado de tener poder. Es más, la Biblia dice que en este siglo y en el siglo venidero, el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. O sea, no existe otro nombre dado a los hombres más grande que el nombre de Jesucristo, y en el cual tenemos autoridad sobre las tinieblas. Cambio. Yo no leo ese sobre el lunático ahí, donde me estás diciendo, en Marco 22, 9:22, no leo nada del lunático. Pero bueno, lunático, bueno. No. Mateos 17:15, el paralelo a Marcos, que es el mismo caso. Mateos capítulo 17 verso 15, léelo, cambio. Léenos tú, Rodrigo, por favor, este del lunático. Yo no leo eso ahí, lo puedes leer, por favor, si tienes Biblia, cambio. Sí, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo tiempo, porque muchas veces cae en fuego y muchas veces en agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no pueden y no le han podido sanar. Mateo capítulo 17, verso 15. Cambio. Pero bueno, Pedro, mira, hasta acá hemos reconocido 5 cosas en ti. Número 1, no conoces muy bien la Biblia.
En número 2, consideraste que lo que estamos enseñando es jugar con el diablo, no pudiste dar evidencia de ello. Número 3, tú consideras que echar demonios solamente fue en los tiempos bíblicos. No consideras que hoy se puede echar demonios porque Jesucristo ya no tiene poder. El nombre de Jesucristo no tiene poder. Número 4, para ti solamente muchos de los lunáticos que has visto han sido más que nada enfermos mentales. La Biblia, el lunático que presenta, es un endemoniado. Y finalmente, la solución que tú das es ir a orar en lo secreto. La Biblia no enseña eso. En ninguna parte de la Biblia enseña que se ore en lo secreto por un endemoniado. Bien, indefectiblemente tenemos o bien dos Biblias diferentes o estás escuchando a gente que te enseña la Biblia más. Bendiciones. Bueno, Rodrigo, me habías dicho Marcos 9:22, por eso yo no lo encontraba. Ahora resulta que está en Mateo 17. Bueno, pues aclárate bien. Es un lunático grave de lo que estás hablando. Yo hablaba de personas lunáticas que cambian bruscamente, nada más. De hombre estaba peor. Bueno, realmente esto que estáis diciendo de que no conozco la Biblia, yo le pregunto. Entonces, por ejemplo, yo estoy todo el día hablando del diablo. Imagínate que estoy todo el día hablando del diablo, no de Dios, del diablo todo el día. ¿La Biblia pone en algún sitio que esto sea malo? ¿Hablar del diablo todos los días? ¿Siempre con el diablo? Cambio. No sé, muéstrame tú el versículo. Si el que esgrime ese argumento eres tú, cambio. Eso se comprende lógicamente. Si a mí me dice Dios que no cometa adulterio, ¿cómo voy yo a abrazar a una mujer que no sea la mía y a besarla? No debería de hacerlo. No debería. Pero la Biblia no lo pone. Eso no lo comprende, hombre. ¿Cómo vas a hablar del diablo y teniéndole protagonismo como por ejemplo... Un minuto, el adulterio sí está puesto en la Biblia, no adulterarás. Ya está puesto. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de hablar del diablo? Porque si no, mira, ¿sabes cuántos versículos nombra el tema del diablo y los demonios en la Biblia? ¿Y por qué la Biblia los nombra y habla de ellos? Cambia. No, pues eso no tiene que, digo, la mujer no tiene nada que ver, pero es un ejemplo que la Biblia no pone muchas cosas, pero se comprende. Son lógica, de lógica no tiene que hacerlo, porque si lo hace... Pero un cristiano no debe usar la lógica. La lógica es filosofía del mundo, que es muy diferente a la Biblia. Muéstrame Biblia, cambio. Ah, pues nada, si no usas la lógica, lo razonable y lo justo, pues nada, cogemos por ejemplo cualquier mujer que pase por ahí, si le gustamos y nos vamos con ella, no pasa nada, y luego ya continuamos con nuestra esposa. No, pero eso es adulterio, está marcado por la Biblia. Muéstrame en la Biblia y explícame por qué la Biblia habla de demonios. Por ejemplo, en Efesios, en la armadura de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestados. ¿Por qué la Biblia habla de los demonios? Cambio. Sí, esto es cierto, porque lo que al demonio le gusta es lo malo, y tiene la tendencia que están influyendo en nosotros. Pero esto que has dicho de que eso es adulterio, realmente no es verdad, es mentira. Adulterio no es coger una mujer y abrazarla y besarla. Adulterio, eso no es. ¿Por qué no lo puedo hacer? Pregunto, cambio. O sea que agarrar a una mujer, abrazarla y besarla, según tú no es adulterio. Bueno, tendrás que explicar eso con Biblia. Tendrás que explicar eso con Biblia, pero no respondiste a la pregunta. ¿Por qué la Biblia nombra a los demonios si para ti no hay que nombrarlos? Cambio. ¿Por qué la Biblia nombra a Satanás si según tú no hay que nombrarlos? Cambio. Vamos a ver, mira, Rodrigo, primero te quería decir que veas el diccionario y pongas la palabra adulterio, porque a lo mejor no sé si es que has bebido alguna copita. Bueno, ahora el diccionario es lo que tú te guías. Con razón tiene la doctrina que tienes, pero la Biblia sí marca lo que es el adulterio, ¿sí? Estar con una mujer como la que no es la tuya. Eso es adulterar. Y el adulterio se produce en el corazón. Si no sabes, también lee. Pero te vuelvo a repetir la pregunta por última vez. Pedro, ¿por qué la Biblia habla de los demonios? Te la he hecho 3 veces y no has respondido la pregunta. ¿Por qué vas de la pregunta que te estoy haciendo? De por qué la Biblia, los apóstoles, Jesucristo, todos hablan de demonios. Cambio. ¿Pero qué de demonio hablan? Hablan lo justo para saber lo que tenemos que hacer frente al demonio o al diablo. Cuando se volvió y reprendió a aquella mujer que siempre lo estaba increpando, pues lo leo de salda y fuera, ya está, y se fue. No está que si lo cojo, lo subo como Gamaliel, lo cuelgo en la pelcha, saltó, voló, todo ese tipo. Un segundo, la Biblia habla de que sí, el endemoniado de Gadareno, habla de este lunático, y están escritos ahí. ¿Se quiere hacer ver Jesucristo? ¿Los discípulos se quieren hacer ver? ¿Quieren tomar protagonismo Jesucristo? ¿Cambio?
Rodrigo, no utilices la filosofía, hombre, sabes de más que eso no es adulterio, como te estaba diciendo. Tampoco pone fumar droga, a ver dónde pone fumar droga, que es malo. Marihuana, por ejemplo, ¿dónde lo pone? La Biblia dice que tenemos un cuerpo y que no puede ser destruido. La droga destruye el cuerpo y eso está colocado en Corintios. Pedro, no respondes la pregunta. Dice que en primer lugar que la Biblia sí habla porque enseña estas cosas. Bien, hoy yo te pregunto, ¿has escuchado un programa de la mano lampiña y cuál es el objetivo de una mano lampiña? ¿Cambio? Bueno, respondiéndote, claro, es malo destruir el cuerpo, lógicamente, tú lo has dicho, pero la Biblia no lo pone. Por eso digo, no seas ignorante. Vamos a ver. La mano lampiña, de lo que yo he visto aquí, de lo que he oído muchos años, la mano lampiña, curiosamente, fíjate lo que voy a decir, cada vez que se hace estos programas, tiene más audiencia de cuando se habla de Dios o de Cristo, de Jehová o de Cristo. Imagínate, eso ya de entrada, ya hay más usuarios. Parece que interesa más. Realmente enterarse de del demonio, informarse y todo esto, yo creo que no, porque donde más te informa es los textos bíblicos, no lo que se dice por aquí, que no tiene nada que ver con los textos bíblicos. Hablando. Ajá, dame un ejemplo de por qué lo que decimos no tiene nada que ver con los textos bíblicos, Pedro. Adelante, cambio. Bueno, porque son historias que se cuentan, ¿no? Y a veces se distorsionan, y a veces, por ejemplo, yo he oído contar historias que, vamos, bueno, pero la pregunta es por qué no tiene nada que ver con los textos bíblicos. Supuestamente tú escuchaste la mano lampiña. A ver, cuéntame el texto bíblico que hoy día estuvimos hablando y cuáles son los textos que hoy día ocupamos. Cambio. Yo lo que te hago una pregunta si es bíblico de lo que yo oigo por aquí. Por ejemplo, si quieres te digo quién es, qué persona y cuándo lo dijo. Por ejemplo, luchar con el diablo, Uno se sube encima, te coge por el cuello, te tira abajo, su hijo lo coge al diablo, lo ata por aquí, se levanta. ¿Esto es bíblico? Luchar así cara a cara con el diablo de esta manera, personalmente y físicamente, cambió. No sé si has leído por ahí la segunda carta de los Corintios, el capítulo 12, de a un hombre que viene y lo bofetea a Satanás, cambio. No Satanás, un enviado a Satanás, cambio. Y tienes también a un personaje importante en la Biblia que el mismo Satanás lo tomó y lo llevó a la cúpula del templo. No sé si has leído esos versículos alguna vez en la Biblia. Otro hombre que también le dicen que Satanás lo ha pedido para zarandear, y tiene los endemoniados que literalmente lo toman. Hay un hombre que es un gadareno. No sé si has leído esos versículos en la Biblia, pero te vuelvo a repetir, ¿cuáles son los textos bíblicos que hoy día se citaron en el programa del día de hoy? O en cualquier otro programa, si has escuchado algún texto bíblico, cambia. Mira, Rodrigo, ahora mismo hay 46 personas, es un día de fiesta, aquí en España por lo menos. A estas horas nunca he visto 46 personas, normalmente casi nunca si no se habla de este tema. Y ahora te pregunto, ¿entonces es normal también que se diga que ha visto a alguien que entra en el infierno, sale, se quema, se arrepiente de ver estas cosas? Pedro, estamos hablando de la mano lampiña. No sé si has escuchado alguna vez, porque yo nunca he escuchado hablar de una persona entra y se quema la mano lampiña. El tema es la mano lampiña, eso te estoy preguntando. Así que responde mis preguntas. Adelante, cambio. Eso lo contó cuando la mano lampiña, pregúntale a Servín, a José Servín, que él te hará memoria. Yo lo que he escuchado por aquí realmente es espeluznante. Quiero decir, qué curioso que todos los cristianos, verdaderos, supuestamente los evangélicos, a todos han luchado con el diablo, y si no han luchado, han tenido un gran problema con el diablo. Los cristianos primitivos, todos los cristianos tuvieron problemas con el diablo, todo, en el sentido que a todos los tenían poseídos, a todos, cambio. Bueno, estás mintiendo y estás haciendo una generalización. De hecho, hablábamos recién de eso. No todos los cristianos han tenido las experiencias. Es falso. No sé dónde saca esa idea. ¿Quién dijo que todos los cristianos han tenido una lucha con el diablo? ¿Es según tú o realmente hablaste ya con todos los cristianos, cambio? Bueno, aquí, por ejemplo, del canal de Congregación hablo, que es lo que yo... todos no, ¿vale? Rectifico. Pido disculpas. La mayoría. Pocos son los que no han dicho que no tienen nada, ni nada de nada con el diablo. Ok, un día hubieron casi 50 personas y solamente hablaron 4, o sea que de 50 hablaron 4, estamos hablando casi entre un 8%. ¿8% para ti es la mayoría? ¿Cambio? No, es lo que yo oigo, otra cosa es lo que tú digas. Yo me preguntaría, ¿es un mundo diabólico el mundo evangélico? Ok, hay 50 personas, ¿tú escuchaste a las 50 personas que hablasen de que todos tuvieron problemas con demonios? ¿Cambio? No,
lógicamente no, pero te estoy diciendo que estos tiempos de programas, a lo largo de los programas, se escuchan como cada vez que habla gente, Ok, a lo largo de los programas, ¿escuchaste que todas las personas que estaban conectadas al programa dieran testimonio de que todos tuviesen problema con demonios, cambio? todos los que hablaban, sí, todos los que hablaban, y eran muchos los que hablaban. Eso es lo que le puedo decir, para no ser mentiroso, cambio. O sea, todos los que hablaban, ¿cuántos? De 50 personas, ¿cuánto hablaron, cambio? Pues no lo sé, un día hablan 5, otro hablan 7, otro 10, otro 15, pero todos va, o sea, un porcentaje, no todo tan elevado que dices, bueno, esto es un mundo, Bueno, en el caso mayor que diste 15 de 50 es aproximadamente en términos porcentuales, si no me equivoco, 15 de 50 casi un 45%. Un 45% para ti es la mayoría de un todo, cambio. No, es la mayoría, Rodrigo, pero si ahora mismo preguntaras, ahora mismo ya no, porque ya he dicho yo esto, ¿no? Preguntaras a los 46 que hay aquí, poquitos, me refiero si son evangélicos, poquitos dirían, no, yo no he tenido nunca nada, ninguna experiencia, poquitos, te lo garantizo. Bueno, eso lo estás presuponiendo tú. Entonces, primero dices una cosa, dijiste que todos los cristianos, después dijiste que no todos los cristianos, después dijiste que de 50 hablan 7 o 4 o 15 en el máximo, y sacamos un porcentaje, entonces es una impresión que tú tienes y no es la realidad de las cosas. Cuando puedas decir que la mayoría, tendrías que estar hablando que por lo menos de 50 personas tendrían que haber hablado 26 personas para hablar más de la mitad, para ser la mayoría, y de 26 personas adelante yo estaría haciendo que la mayoría tuvieron experiencia, lo cual no ocurre en ningún programa. Por lo tanto, siguen siendo falsos todos tus argumentos. En segundo lugar, textos bíblicos sí se usan en todos los canales, en todos los programas que usamos. En tercer lugar... Ay, perdona, Pedro, por pisarte, ¿eh? Oye, yo no he tenido ningún encuentro, ¿eh? Tampoco. Yo soy evangelista, soy cristiana. Cambio. Bueno, hoy día hablaron 5. De 5, una que dijo que no tenía encuentro, y ha sido la primera que habla que ha dicho que no tenía encuentro, porque nunca hemos tenido preguntado si hay personas que no han tenido experiencia de nada de este tipo. Solamente las personas hablan y no han cambiado mucho las personas que han tenido esas experiencias de las que han hablado. Hoy día, por ejemplo, hablaron gente que ya hablaba en otro momento, excepto Eduardo nomás, de las que hablaron hoy día. Así que siguen siendo presuposiciones tuyas, Pedro. Ves que la realidad de las cosas versus lo que tú crees y lo que tú dices son dos cosas diferentes. Entonces, creo que hablar es gratis, efectivamente hablar es totalmente gratis, y creo que por eso solamente hablas, porque hablar sigue siendo hasta el momento gratis. Cambio. No, Vero no ha tenido nada, ahí la tienes. Yo he oído poquitos que no hayan tenido nada. ¿Para qué quiero mentir? Nadie me obliga a ello. Pero le digo a Vero, Ok, de las personas que están conectadas, ¿qué persona jamás ha tenido experiencia con demonios, con espíritus, con escuchar o ver algo que esté en este momento conectadas al canal? Una curiosidad, ¿no es cierto? Porque Pedro dice que todo el mundo, todos los cristianos tienen experiencia. Bueno, de hecho yo pertenezco a una congregación que son alrededor de casi 50 personas, no, en realidad son casi 120 personas, y de las 120, si es que llega un 10% de las personas que han tenido experiencia de este tipo, es mucho. Esa es la realidad. Está hablando de alrededor que entre 20 personas de cada 20, 15 personas. Esa es la estadística que yo manejo. Es menor la cantidad de gente que tienes. Ahora, el tema es que Pedro, como escucha a todos los que hablar, piensa que todo lo que escucha es todas las personas, automáticamente está agregando, en ese todo está generalizando, y es un argumento de farsa o de falacia, generalizar cuando solamente toma como base la gente que ha tenido, pero jamás entre los canales y pregunte en primer lugar, que nunca lo ha hecho, otro argumento falso, o sea, habla presuponiendo, la presuposición es otro argumento falso, que todos que no han tenido experiencia. Bueno, yo conozco mucha gente que no tiene experiencia de nada, ni ha visto, ni ha oído, ni ha escuchado, ni ha sentido nada, cree por fe nada más. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna persona conectada al canal que no haya tenido experiencia, que esté escuchando en este momento? Es decir, yo nunca he sentido, ni he visto, ni escuchado nada con referente a este tipo de cosas de demonios o espíritus. Cambio. No, yo me refiero a los pentecostales evangélicos, cuidado, no se tergiverse esto, a los demás no, cambio. Lo sigues generalizando, no todos los pentecostales evangélicos tienen, eso es lo que tú crees, y lo que tú crees es muy diferente a la realidad. La mayor parte de los que están acá pertenecen a iglesias carismáticas, que son de corte pentecostal, que creen en los dones, sanidades y milagros. La mayor parte de las personas del canal son así, así que sigue generalizando. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna otra persona que esté en el canal que no haya tenido experiencia con espíritus o demonios o endemoniados? Cambio.
Yo vuelvo a repetir que gracias a Dios, no, gracias a Dios. Pero sinceramente tengo que decir que, a ver, Pedro, hay que saber que también hay países a donde esto se fundamenta mucho, mucho. Porque, bueno, yo te voy a comentar, yo tengo una cuñada que es de Honduras, ¿vale? Y ella pasó por esto, pero es que hay según qué países que hay mucha cosa de esta que la reprendemos, ¿verdad? Porque esto no es bueno, ¿no? Pero también decirte que la persona que pasa esto, cuida porque lo pasa mal, ¿eh? Yo la verdad que gracias a Dios, de verdad que no. Pero hombre, Vero, en tu entorno familiar y de tu grupo cristiano, ¿quiénes de tu grupo cristiano y entorno familiar han tenido experiencias con demonios? Cambio. No. Cambio. De tu congregación, de la gente que te congregas, ¿qué porcentaje aproximadamente de la que tú conoces de tu congregación y tienes contactos de ellas ha tenido experiencia con demonios y espíritus? Cambio. Bueno, a ver, ¿que han sacado espíritus malos? Sí, pero el pastor. Sueños muchos, pero tampoco te sabría decir, profe, porque yo no me gustan estas cosas, la verdad. Vero, ¿cuántas personas pertenecen a tu congregación? En más o menos, 50, 100, 200 personas, 1000 personas. ¿Cuántas personas pertenecen a tu congregación, Cambio? Bueno, Vero debería decir que su marido no es evangélico y la familia tampoco, y no va pocas veces a la iglesia, eso es lo que dijo ella. Entonces debería aclarar esto, cambiar esto. Vero, de la congregación que tú perteneces, ¿cuántas personas asisten a tu congregación, Cambio? Pues actualmente es una congregación familiar, 20 personas cuando viene visita y demás, 50. Y Pedro decir que, bueno, pues es la iglesia de mi pueblo y, bueno, pues ahora parece que estoy yendo más a menudo, ya que la iglesia donde me quiero congregar la tengo a 100 kilómetros. Cambio. 50 personas que están en tu congregación cuando se juntan todas, ¿cuántas de ellas tú conoces que han tenido experiencia con demonios y espíritus? Cambio. Pero Rodrigo, no juegue con ventaja. Si vienen de visita alguna vez nada más, ¿cómo va a conocer ella, hombre? La pregunta es para Vero, Pedro, tranquilo, Cambio. A ver, pocas. De 50, vamos a poner que la iglesia tenga 30 sin visitas, ¿vale? De las 30, una, y muy de vez en cuando. Cambio. Bueno, Pedro, tienes un porcentaje de una iglesia. Yo mi iglesia te doy. Pastor Gamaliel, de su congregación, ¿cuántas personas más o menos son de su congregación y cuántas de ellas han tenido experiencia con espíritus y demonios? Cambio. Quiero decir que aquí no ha salido nadie, la pregunta que hiciste, Rodrigo. ¿Quién no ha tenido experiencia? Nadie ha salido de 46. Nada más que Vero. Cambio. Hago la pregunta al revés para que te des cuenta. De todo lo que está acá en el canal, ¿quién ha tenido experiencia con demonios? Yo soy una. El pastor Gamaliel es otra. Lo que yo conozco. Beto, Mali, Gervín y paro de contar. Cambio. Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo le va? Yo he tenido experiencia con demonios, pero lo gracioso es que no soy cristiano. ¿Cómo le va? Buenas noches. Cambio. Mira que pronto has respondido a la otra pregunta, Rodrigo. Pero si estás mucho tiempo por aquí, puede ser que tengas experiencias con el diablo. Cambio. Bueno, uno solo ha tenido y uno solo que no. O sea, tenemos un 50% ahí. ¿Y cuántos están conectados? Casi 50 personas. Bueno, eso para Pedro es todos. Cambio. Pero mi caso no cuenta porque no soy cristiano, Rodrigo. No soy cristiano. Así que no cuenta. Cambio. Bueno, tampoco es cristiano, así que no cuenta. O sea, del 100% de los cristianos, uno dijo que no y el otro que no. Por lo tanto, ningún cristiano tiene experiencia. Ese es el pensamiento matemático de Pedro, muy pobre. Pero bueno, te das cuenta, Pedro, que lo que tú dices, cuando se analiza lo que tú dices, te damos cuenta que es mentira, termina siendo lo que tú crees y no la realidad de las cosas. Cambio. ¿Qué vas a analizar, Rodrigo? Eso no va a analizar nada. Aquí lo que se oye es esto. Cuando hay mano lampiña, todo el mundo ha tenido cosas de esas extrañas, la mayoría. Cuando digo todo el mundo, es una mayoría. Me imagino que existe alguna estadística para hacer alguna afirmación, ¿no? Me imagino que entraste a un canal, contaste cuántos habían, hiciste la pregunta de cuántos tenían experiencia, ¿no? Me imagino que tu estadística ha sido bastante profunda, ¿no? Cambio.
Entonces quiero decir que cuando una congregación pentecostal la mayoría se tiran al suelo, esto que sale en internet, todos tirándose, todo entero, tirándose por los suelos, esto no tiene nada que ver con el diablo, ni han tenido experiencia. O sea que ya revisaste todas las congregaciones, o sea, viste un video en internet y con eso ya aseguras que estuviste en todas las congregaciones cristianas, cambio. Si te das cuenta aquí, hoy de momento ha tenido casi un par de horas el protagonismo el diablo. Ahí lo tiene, ahí tienes una prueba de ello, cambio. No, argumenta por qué supuestamente tuvo una hora el protagonismo el diablo, argumenta lo que tú crees, cambio. Es muy sencillo, porque lo va a tener, porque este canal, como el Mundo Pentecostal Evangélico, lo suele tener. El diablo se ensaña con estas personas, cambio. No hay ningún argumento o fundamento, es lo que tú dices, porque lo tiene nomás, pero no argumentas nada. ¿Cuál es tu argumento? ¿Sabes lo que es un argumento, no? Cambio. Tu argumento es el mismo, no has dado ni un texto bíblico de nada y has dicho lo que te parece, el mismo que sería que el mío, siendo justo, cambio. Bueno, no, el que pidió argumento de por qué Satanás se ensaña, dijiste tú, yo te pedí que argumentases lo mismo, no argumentaste nada. Por lo tanto, ¿cómo puede ser válido lo que tú dices si no argumentas? Porque supuestamente Satanás tuvo el protagonismo una hora por acá, cambio. Hombre, es muy sencillo, pues que si Dios es un Dios de orden, de paz, de amor, y escuchas estas cosas por aquí, ¿qué puedes pensar durante tantísimo tiempo? Pues que realmente interesa más esto, prácticamente, y el protagonismo lo tiene el diablo, que no debería de tenerlo. Cambio. Pero no deja de ser tu opinión, Pedro, sin fundamento bíblico. Mira, si el protagonismo lo hubiese tenido el diablo, tendrías que decir, por ejemplo, ustedes invocaron al diablo, le rendieron un sacrificio, lo idolatraron, lo llamaron Señor. Te pregunto, ¿alguna de las prácticas que hace el mundo que sirve a Satanás, podrías nombrarme una sola de que se hace acá en el canal, de la gente que hace, por ejemplo, brujería, hechicería, o la gente que sirve a Satanás, o la gente que es satanista, que le da protagonismo al diablo? ¿Me podrías citar una sola de ellas de la que se haya hecho en el canal La Congregación acá, como por ejemplo rendirse culto, adoración, sacrificio, llamarle Señor, invocarlo, darle gloria, decir que Él es bueno, que Él es el Señor, que el que esté con Él dará vida eterna? ¿Me puedes decir si alguna de estas cosas se han hecho en el canal de la Congregación? ¿Cambio? No, porque entre otras cosas lo tengo claro, que culto al diablo no le da a la gente por aquí, eso está claro. Pero ¿qué cosa le puedo decir? Bueno, si no se le da el culto al diablo, ¿en qué te basas para decir que se le dio protagonismo, supuestamente? Si en realidad estamos viendo ejemplos bíblicos y ejemplos que nos pasan a nosotros. O sea, vemos que los ejemplos se repiten. Lo que la Biblia dice con endemoniado, con gente poseída, ocurría en los tiempos bíblicos, sigue ocurriendo en estos tiempos. Que lo que la Biblia dice, que se echaban fuera demonios, nosotros echamos fuera demonios y reprendemos. Entonces, ¿en qué te basas? Y te vuelvo a repetir la pregunta por última vez, ¿en qué te basas para decir que esto se le da protagonismo al diablo? El cambio. Pues si estoy hablando, Rodrigo, y no me estás dejando terminar, te estoy hablando, me estás pisando, no. Bueno, mira, en lo principal que lo puedes ver, ¿sabes lo que es? Una de las cosas de la experiencia que tiene la gente. Eso una. Y otra es que siempre... Bueno, dijiste que lo principal es la experiencia que tiene la gente. Entonces, la experiencia que tiene la gente y darle protagonismo, para ti es eso, protagonismo. Bueno, la Biblia entonces también le da protagonismo, porque, por ejemplo, un lunático tuvo experiencia con un demonio. Si el apóstol Pedro tuvo experiencia con un demonio y le da protagonismo al diablo. El apóstol Pablo tuvo experiencia con un demonio que lo afectaba, le está dando protagonismo. Entonces, tu argumento es falaz, es falso tu argumento. Entonces, es lo que a ti te parece, o es lo que tú crees, pero no significa que eso sea cierto. Así que nuevamente, cuando analizamos lo que tú dices versus lo que realmente pasa, son dos cosas diferentes. Es totalmente falso tu argumento. Cambio. Pero si no he terminado, Rodrigo, déjame terminar. Otra de las cosas es tenerlo, el nombre en la boca, como lo tienen pues estos satanistas, o quizás más, tenerlo siempre, siempre. O sea que pronunciar el nombre de Satanás ya es darle protagonismo. Bueno, Jesucristo lo pronunció varias veces, la Biblia lo pronuncia, apóstol lo pronuncia, los antiguos lo pronunciaron, es darle protagonismo. Entonces, pronunciarlo para ti es darle protagonismo, pero sin embargo la Biblia lo pronuncia. Y pronunciar el nombre de Satanás no es darle protagonismo. Eso estás equivocado, está totalmente falso. Nuevamente, lo que tú dices versus la realidad, cuando lo analizamos, hacemos un análisis, sigue siendo mentira. Por lo tanto, Pedro,
hablar es nada más que gratis, y hablas gratis y opinas porque es gratis, y nada más que eso. Aprovechas el tiempo porque es gratis y porque puedes hablar, pero eso no significa que sea cierto o sea la realidad. Cambio. Bueno, entonces, Rodrigo, la Biblia, muéstrame lo que se habla del diablo, una porción pequeña para saber qué hace el diablo, pero nada más, no tenerlo todos los días. Si ya sabemos, ¿para qué más? Es muy diferente de lo que tú crees. Por ejemplo, tú crees que el nombre de Jesucristo ya no tiene poder, que ya no se puede echar afuera. Nosotros enseñamos cómo enfrentar este tipo de cosas. La Biblia lo enseña, nosotros lo enseñamos. La Biblia muestra bases bíblicas, nosotros mostramos experiencias. La Biblia muestra experiencias, nosotros experiencias. Tomamos los argumentos bíblicos, los analizamos y los exponemos. De hecho, hay una hora, y la primera hora se dedica solamente al argumento teológico. ¿Me podrías explicar el argumento teológico que hoy día hablamos con referente al tema de Halloween, su origen, de cuál es este tipo de cosas y qué es lo que la Biblia dice y por qué este tipo de cosas se reprueban? ¿Me podrías dar un breve resumen de la mano lampiña el día de hoy o de cualquier otra mano lampiña de la primera hora, que es la parte teológica, a cambio? Bueno, eso son todo supersticiones, viene de ahí. Esto que me hablas de Halloween, bueno, esto todo está relacionado con la brujería también. Yo me gustaría que Gamaliel nos contara la experiencia donde el endemoniado voló por los aires y lo colgó en la pared. Eso me gustaría que nos recordara esa experiencia. Si es tan amable, Gamaliel, cambio. Pedro, pero la charla estoy teniendo contigo y paso el audio, ya lo escuchaste, de hecho lo tienes hasta grabado. La pregunta es, Pedro, tus argumentos son falsos. ¿Te das cuenta que todos tus argumentos son falsos? Desde tu introducción al canal, tus argumentaciones, tu fundamento bíblico, lo que tú crees que ya no tiene poder, simplemente porque sigues siguiendo a Russell, sigues siguiendo las enseñanzas de Russell, y para ti lo único que tienes que hacer es que eso ya no hay poder, y si no hay poder no puedes hacer nada con un endemoniado, que hay que meterlo a un geriátrico, a un manicomio, y que ahora el cristiano ya no tiene poder, que el nombre de Jesucristo no tiene poder, y para colmo haces acusaciones falsas, y cuando analizamos tus acusaciones son totalmente falsas, como de que se le da protagonismo, que todos los cristianos tienen experiencia, que todos, y es falso. O sea, he demostrado que todo lo que has dicho hasta acá ha sido totalmente falso. ¿Qué tienes para decir, Cambio? Hombre, si dijera lo contrario, la gente que está aquí dejaría de creer. Tienes que decir esto. Yo pregunto, entonces si sacáis los demonios a los enfermos, que son enfermos mentales, ¿por qué no vais a los hospitales y a todos los sitios a sacar a los pobres que están sufriendo con el demonio? Deberíais. No es evidencia que no escuches la mano lampiña. Una de las cosas que enseñamos no es el hecho de que hayan endemoniados en el mundo, somos enviados a libertar a todos los endemoniados. De hecho, Jesucristo no libertó a todos los endemoniados. Es más, a veces Dios mismo nos prohíbe que vamos a lugares para libertar gente. Así como se nos prohíbe para ir a evangelizar, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, eso a nosotros ocurre. Bueno, pero para ti no te puede hablar el Espíritu Santo según tú crees, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay otro tema importante. Entonces, me doy cuenta que no escuchas los programas, solamente presupones o crees saber qué es lo que hablamos, y nuevamente otra declaración falsa. La Biblia no dice que el hecho de que estén todos enfermos y que seamos mandados a libertar. Nuestro mandato es ir a predicar el Evangelio. Aquel que crea será automáticamente salvo. Y la Biblia enseña que si alguna de estas personas se impone en manos y pide sanidad y pide que Dios le haga un milagro, sin duda Dios puede usar a personas, eso lo enseña. Por lo tanto, me doy cuenta que no escuchas los programas, no tienes ni idea de lo que enseñamos y lo que hablamos, y solamente presupones en base a lo que tú crees, ni siquiera lo que decimos. Por lo tanto, todas tus argumentaciones son falsas, Pedro. Y lo digo porque lo que demuestro, no escuchas nuestros programas en absoluto. Cambio. Bueno, entonces, Rodrigo, si el Espíritu Santo, entonces se les deja al demonio para que les haga compañía. Vale. Y ahora pregunto, entonces, el Espíritu Santo... No, si hubieses leído cuando Jesucristo va a Gadara, los gadarenos no quisieron que entraran más ahí. ¿Por qué? Porque había mucho más endemoniados. Porque aparte de los 2 endemoniados que Jesucristo libertó, había mucho más. Y cada vez que los gadaros pensaron de que cada vez que Jesucristo echara fuese un demonio, iban a perder ganancias, pensando que los cerdos se le iban a ir al mar como había ocurrido con los primeros. Pero sí habían más endemoniados. Es más, Jesucristo demuestra que por la incredulidad de determinados pueblos no hizo milagros ahí, ni uno. Entonces, la Biblia sí enseña eso, que donde hay incredulidad, número 1 no se puede.
Y donde Dios nos demanda, el cristiano no va, porque nosotros no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad de Dios. Otra evidencia de que no escuchan nuestros programas. Cambio. Entonces si hacen la voluntad de Dios por el Espíritu Santo, digo yo, antes mandó el Espíritu Santo a que se hablara en lengua las mujeres, los niños, por estos medios, estos canales, por todos sitios, intérprete. Ahora el Espíritu Santo os ha mandado a que no habléis en lengua. ¿Es así? Cambio. Argumento falso. ¿En qué fundamentas para decir lo que dices? Cambio. ¿Cómo en qué fundamento? Todos los canales, hace 3 o 4 años, todos Rabala, Itacaba, Doralaba, Santa Laya, La Vasalla, por todos los sitios. Nuevamente, sigues diciendo lo mismo, pero no argumentas lo que dices, Pedro. Tu argumento sigue siendo falso. No estás argumentando. Te pedí argumentos y vuelves a decir exactamente lo mismo. Pedro, todas tus acusaciones son falsas. Todo lo que dices es totalmente falso. Entonces, ¿cómo te llamas, supuestamente cristiano, si haces argumentaciones falsas? ¿Quién es el padre de la mentira y del engaño? Vamos a ver, Rodrigo, eso se veía por aquí. Todos los que están escuchando lo pueden ver. Dios no te echará al lago de fuego, pero estos que están por aquí te pueden echar al lago de fuego. Me entiendo de esa manera. Ellos la han oído como todo el mundo. A esta gente que hablaba en lenguas, ahora no habla nadie. Yo te pregunto, ¿es el Espíritu Santo que ahora se los ha prohibido? Cambio. ¿Y por qué dice que es el Espíritu Santo que se los ha prohibido, según tú? Cambio. No, como ustedes dicen que van por Espíritu Santo, digo, pues el Espíritu Santo se lo habrá prohibido. ¿O eso ha sido una decisión personal en todos en general? ¿O fue Pedrito, uno de Valencia, que le dicen Pedrito? Me parece que ni siquiera escuchas las oraciones. Hace 3 días una hermana estaba hablando lenguas, acá en el canal. La última vez en un canal Salvo por Gracia yo hablé lenguas. Creo que tú también escuchaste. Entonces, ¿en qué fundamentas para decir que ya no se habla lenguas? Cambio. ¿En qué fundamento? Pues que no se oye. Bueno, que hoy es un caso aislado. Y de hecho, tú mismo has dicho que sin intérprete no se debe de hablar. Tú hiciste una demostración de ese papel que estabas leyendo, de esa de lengua que tenías escrita. Pero tú crees que eres tú ahora, Pedro, no el Espíritu Santo, sino crees que eres tú. O sea, la gente te está haciendo caso a ti. Ahora tú crees eso. ¿Hay alguna persona en el canal, una sola, que le haya hecho caso a Pedro a los cartelitos que él pone? Adelante, cambio. Yo no lo consigo. Pues no, pues déjamelo ahí. No, yo hice la pregunta que si es un tal Pedro de Valencia que puso estos escritos diciéndolo que esto no tenía sentido, ni es bíblico, ni Eso es lo que pregunté. Pues podría ser alguna persona del canal, si alguna persona del canal le ha hecho caso a los cartelitos de Pedro Éufrates. ¿Cambio? Hombre, pues sinceramente yo creo que sí. Yo creo que me ha puesto mucha atención, ¿eh? Sí, muchas cosas. Yo creo que sí. De hecho, ha sido una cosa... Pedro, la pregunta no es para ti, es para los usuarios que están en el canal. Estoy preguntando al resto de los usuarios del canal si hay alguien acá en el canal, una sola persona, que le haya hecho caso a los cartelitos de Pedro Éufrates. Adelante, cambio. Bueno, esto sí que estaría bueno y tenía gracia, vamos, entonces sería... Repito la pregunta, ya que Pedro no quiere dejar hablar. ¿Conoce usted a alguien en algún otro canal o conoce a alguna persona que le haya hecho caso a un cartelito de Pedro Éufrates? Una sola, por favor, necesito una sola. Bueno, Pedro, cuando me consigas una persona, una sola que te haya hecho caso, me la traes, para que la quiero conocer.